las de referencia. Perfecto. ¿En qué carácter su instituto participa en la investigación? Nosotros tomamos contacto con la investigación justamente de manera intermedia a través de colegas a nivel internacional, principalmente con Argentina. Actualmente nos encontramos trabajando con colegas argentinos especializados en todo lo que tiene que ver con la autopsia psicológica, más específicamente que hace a lo que es justamente la psicología forense, trabajando en este tipo de circunstancias de investigación. Y la idea es poder tomar contacto después, posteriormente, para poder aportar, diríamos, más indicios en lo posible y cooperar como siempre lo tratamos de hacer desde distintos ámbitos, tanto desde la investigación, la prevención, la promoción y justamente la prevención victimológica en sí misma, ¿verdad? ¿A qué evidencias ustedes tienen acceso del caso y de qué manera tienen acceso a las evidencias? Nosotros tenemos evidencias de maneras variadas, hemos tenido contactos con personas que han accedido justamente a la resultancia de autos y a distintos materiales llevados adelante en las experticias que se han llevado adelante, contactos con personas que estuvieron justamente en contacto directo con la escena. Tenemos que recordar que la escena de alguna manera fue levantada de manera bastante rápida. Se hizo un levantamiento del cadáver en los horarios de la noche, bastante tarde, que es cuando se encuentra el cuerpo, y se hace el levantamiento en el lugar y posteriormente ya pasó a manos de los médicos forenses, ¿no verdad? Justamente, bueno, este tema de los médicos forenses es todo un tema, porque de hecho al día de hoy, cuando llega el cuerpo, de manera posterior a llegar el cuerpo de Lola a Argentina, justamente un equipo de médicos forenses han empezado a desarrollar hasta el día de hoy una segunda investigación médico-forense sobre el cuerpo. Paralela a la que se realiza. Paralela, como para cotejar, no diríamos desdiciendo ni mucho menos lo que se trabajó aquí, que se trabajó de manera excelente y ultramente medida, sino con el objetivo justamente de poder de alguna manera reforzar determinados indicios que no quedaban totalmente claros. Por ejemplo, el ADN. Siempre se ha dicho que este es un caso muy complejo. ¿Cuáles son las complejidades que presenta este caso? Varias. La primera y principal es que en realidad tenemos a un posible agresor que no deja indicios de ADN de él, de su cuerpo, sobre la víctima que ataca. Esa es la primera y la principal, y diríamos que es la central y la más llamativa. La segunda es que en realidad nos encontramos con un cuerpo depositado en un escenario que no se tiene certeza si se trata de la escena primaria o secundaria. ¿Qué quiere decir esto? No se tiene totalmente certeza si el cuerpo no es depositado en una última instancia en la escena en que aparece, en el momento actual, que puede entenderse como escena primaria y quizás sea el segundo escenario donde estuvo el victimario con la víctima y la depositó en el lugar. Por otra parte, aparecen elementos bastante, diríamos, poco común de ver, como por ejemplo la no presencia de sangre de la víctima en la escena, lo cual llama muchísimo la atención. Justamente este elemento de la no presencia de ADN, la no presencia también de parte de la víctima de acciones de lucha para defenderse del victimario, lo cual tampoco es algo muy común de encontrar. Que nos lleva de alguna manera, obviamente, a pensar varias hipótesis, como por ejemplo llevó a desplegar el médico forense actuante acerca del estado de conciencia o inconsciencia de la víctima cuando es atacada. Porque de hecho es muy raro y muy llamativo que la víctima no tenga un despliegue defensivo, diríamos, frente a alguien que la ataca, por más que en un principio haya tenido desde lo psicológico forense confianza, diríamos, en ese victimario que la llamó o la llevó hasta determinado lugar. Para ir ordenándonos, sí. Si no hay presencia de sangre, pese a que fue agredida, si no hay ninguna muestra de ADN, no quedó nada depositado en el lugar, estamos ante un victimario que previó todo o que casualmente las condiciones meteorológicas, geográficas, etcétera, ayudaron a que no haya rastros. Es una muy buena pregunta. En realidad, justamente, eso se pensó también. O sea, ¿hasta qué punto fue algo más del orden que se maneja como hipótesis? En Argentina se está manejando de manos de criminólogos muy reconocidos esta hipótesis. Algo más circunstancial de alguien que pasó y que ejecutó el hecho, o de alguien que, diríamos, de tan perfecto, entre comillas, que pudo salir en esta cosa de no dejar el ADN y demás, premeditó todo tan bien y tan metódicamente que fue muy organizado en la escena.
aparece algo que es también llamativo en este sentido. Es una escena de alguien desde la psicología criminal con un comportamiento que despliega bastante desorganizado, pero que lo que llama la atención es que no condice esa desorganización, o sea, no tiene un paralelismo, diríamos, en cuanto a la manera o el modus operandi de actuar con respecto a lo siguiente. Si es desorganizado en la escena, tendría que también ser desorganizado en lo que deja en la escena. Y ahí es cuando nace la segunda hipótesis con respecto a la escena secundaria. ¿Sí? Si es tan prolija planteada la escena inicial, que podría ser la única, si es realmente la única, y el sujeto tiene un funcionamiento desde lo psicológico criminal que podemos analizar como más desorganizado por esta cosa también de cómo ataca, el tipo de cortes que genera en la víctima, que en realidad son como un poco como más azarosos, inclusive en las posiciones físicas del cuerpo. Entonces, si hubiese una coherencia lógica, la escena también tendría que tener una cierta desorganización que no presenta. Bien. El perfil psicológico de Lola se condice con la conducta que ella tuvo de llegar a un lugar que no conocía y al día siguiente caminar 9 o 10 kilómetros o plantearse un paseo de ese tipo sola. A ver, nada de lo que yo vaya a decir a partir de ahora es un elemento para castigar, entre comillas, a la víctima, por supuesto que no. O sea, Lola tenía un perfil de un adolescente tipo, un adolescente que vivía en un espacio sociocultural bastante, diríamos, cómodo. Era una chica que estaba bastante angustiada, si se quiere, por el elemento del cumpleaños de 15. Ella no había tenido todavía la oportunidad de festejar su cumpleaños de 15. Aparentemente tenía la posibilidad de viajar con su abuela y esa posibilidad se truncó. Entonces surge la posibilidad de que viaje aquí. Tenía un grupo de amigas, era una chica muy sociable, pero cuando digo muy sociable no quiero decir, diríamos, poco precavida. El elemento de la precaución está presente y están todos los elementos presentes desde el punto de vista de un adolescente sano tipo, quiero decir, con comportamientos esperables para su edad. No había, diríamos, claros indicios de aspectos de impulsividad, de agresividad, de violencia. Era una chica que se vinculaba muy fácilmente con sus entornos de pares, que tenía un buen relacionamiento. Con respecto a esto del paseo que ella decide hacer, es muy probable y encaja en el perfil de un adolescente tipo, esto de querer investigar. De hecho, en realidad ella le explica justamente a su padrino que desea ir a ver una tortuga que hay muerta en la playa, que se encuentra, diríamos, a la altura aparentemente de Aguas Dulces. Y le dice que va a ir hasta Aguas Dulces caminando justamente porque le interesa verla. Y la habilitan, eso es a las 14:30 aproximadamente del día domingo. Ella sale caminando con una mochila que hasta el día de hoy no aparece, no está presente en ninguna parte, no apareció todavía y se sigue buscando, donde contenía agua mineral, tenía un libro de Cortázar que estaba leyendo, está hablando de un nivel intelectual bien formado, una chica con un pensamiento crítico, de una buena constitución del núcleo familiar, con buenos valores. Y sale caminando por la playa a destino de la búsqueda de esta tortuga que deseaba ver. Y aparentemente, bueno, justamente lo que también llama mucho la atención, que este es otro elemento, es cuánto se desplaza. Porque en realidad ella camina casi 5 kilómetros. Y justo en el momento, antes de llegar, diríamos, a lo que vendría a ser concretamente Aguas Dulces, y donde empiezan las construcciones, pasando un puesto que hay de venta de alimentos para playa y demás, que es lo último que hay, diríamos, en el límite, ella justo desaparece aparentemente a la altura de un espacio donde ya no hay nada, absolutamente nada. No hay construcciones, no hay viviendas aparentemente, y lo que sí nos encontramos, que lo podemos ver justamente en la reconstrucción de la parte del mapa por satelital, son justamente unas 5 o 6 viviendas tipo cascos de estancia o algo más pequeño, ¿no verdad? Pero a muchísimos kilómetros. Lo que sí hay son a esa altura pasajes internos entre las arboledas, que de hecho, desgraciadamente, el cuerpo de Lola aparece sin vida entre 300 y 400 metros a distancia de las orillas, a la altura justamente de uno de estos pasajes,
¿sí? Y acá aparece el otro elemento que llama la atención. Si ella realmente se traslada hacia ese lugar, es porque va de común acuerdo con la persona que la llama y que de alguna manera la conduce hasta este sitio, ¿no, verdad? Hay acacias rotas en la zona, hay un pasaje claro, diríamos, de que 2 personas o quizás más pudieron pasar por ese lugar, y llama la atención justamente esto del elemento voluntario, porque no hay señales de arrastre. Cuando yo aplico lo de las señales de arrastre, quiero explicar lo siguiente, que es muy importante. Si bien hubieran tormentas y demás, existen maneras de poder hacer levantamientos en el escenario donde uno puede observar, por más tormenta, inclemencias climáticas, diríamos marcas en las superficies. O sea, si hubiera realmente un arrastre de cuerpo, ¿sí? Es muy probable que pudiera haber sido constatado, ¿sí? Por lo menos, aunque sea una parte del tramo del camino. La tormenta no es que lo borra todo. No es que lo borra todo, porque de hecho se trabaja en profundidades y por capas. ¿Qué marcas de agresión tenía Lola? Bueno, las marcas de agresión son, a ver, diríamos, como marcas de agresión, son justamente de agresión y no de sujeción. Y eso hay que aclararlo. No hay marcas en el cuerpo de sujeción. El cuerpo en ningún momento fue sometido físicamente por sujeción del victimario. Las marcas que hay, y diríamos los indicios que hay físicos, son ya heridas cortopunzantes, generadas por un objeto muy probablemente de punta relativamente poco filosa, ¿sí? Hay 2 heridas a nivel, diríamos, vamos a llamarlo así, del cuello, ¿sí? La primera es más superficial, la segunda ya es más importante. El movimiento es de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, o sea, es una ida y una vuelta sobre el cuello. Y a su vez hay 2, diríamos, incisiones que ya son con el objeto cortopunzante de manera vertical en un hombro y en el antebrazo, diríamos, opuesto. Y no hay sangre. En la escena no hay sangre. Ella aparece volcada, diríamos, sobre su lado derecho, mirando hacia el mar en posición fetal. No fue sepultada viva. Eso se súper aclaró. En realidad, porque de hecho ella inhala, cuando se trata de defender por una cuestión instintiva que todos los seres humanos tenemos, ella inhala y cuando inhala justamente seguramente traga en ese momento arena y es muy probable que en esa circunstancia ya se encontraba casi inconsciente. Entonces es como una muerte, diríamos, de asfixia por una circunstancia de fisiopatología de la escena. Quiere decir esto, cobertura de la arena que ella tenía encima, que no estaba enterrada en esa arena, sino cubierta, y una circunstancia mecánica de defensa fisiopatogénica de la víctima propiamente dicha. Aspiró arena. Aspira arena y en la parte inferior de los pulmones es donde queda, lo cual le marca al médico forense, que es excelente en el primer contacto que hace con el cuerpo, le marca justamente que ella entonces estaba con vida hasta ese momento. Porque la arena no queda, diríamos, en las partes más superiores, sino baja hasta la inferioridad pulmonar. Estamos hablando entonces, según esta hipótesis, del caso en que un victimario agrede a la joven, la deja inconsciente, con vida, y a raíz de las heridas y de estar inconsciente, termina desencadenándose el factor por el cual muere. Exactamente. A su vez hay un golpe. Hay un golpe del lado derecho por encima del lóbulo ocular que genera una cierta hematoma que no es, diríamos, causante de, diríamos, no es un golpe mortal, es un golpe como puede ser haberla dejado sin conocimiento por lo menos por unos segundos, ¿sí? Y posteriormente, aparentemente, seguramente haya sido, y acá viene el tema, posteriormente al golpe, en ese estado de inconsciencia, el ataque. ¿Por qué? Porque la víctima no tiene señales de lucha frente al victimario. Entonces, claramente, ella es muy probable que estuviera inconsciente. De hecho, se estaba manejando en Argentina, en la parte criminológica, la hipótesis de un ataque por detrás, de haberla agarrado por detrás y hacerle una manipulación a nivel de, diríamos, el cuello y después posteriormente lastimarlo. Pero no es muy viable tampoco porque tendría que haber señales de arrastre
y señales de defensa física de la víctima en el momento, diríamos, de haber sido tomada. Nosotros por instinto tendemos a defendernos, o sea, inclusive instintivamente, hasta un niño, ¿sí? Un bebé tiende a desplegar esa defensa, ¿no, verdad? ¿Esa es, a su juicio, la hipótesis más sólida de la causa de la muerte? La causa de la muerte tiene que ver con, varios factores. El primero es la data de muerte, que era calcular en una primera instancia, que costó mucho, el momento en el que muere, ¿sí? El primer médico forense uruguayo que toma contacto con la causa muy pertinentemente explica que en realidad, de hecho, ella, diríamos, moriría semi-inconsciente cuando busca respirar, ¿sí? Inhala, diríamos, la arena, y como no está despierta, no puede defenderse frente a esa inhalación y muere asfixiada, ¿no, verdad? Hipótesis con respecto al ataque es muy controversial el caso, porque en realidad inclusive existe la posibilidad de que haya podido ser atacada o inconsciente, y por eso la no defensa, y por eso también que el victimario evita tocar el cuerpo, que eso es viable, porque de hecho la víctima está totalmente desprotegida y no actúa en contra del victimario, o también, diríamos, la posibilidad de justamente que suceda de que, bueno, ella intentó defenderse, pero si fue atacada con una herramienta a distancia del cuerpo, donde el victimario podía poner una distancia entre ella y él, tampoco la tocaría en esas circunstancias. Pues el tema acá, y es lo que hay que explicar, cuando yo toco a alguien, y más en una circunstancia de violencia presente, siempre dejo elementos de ADN míos en el cuerpo del otro, ¿sí? Hay un principio, el principio de Lockhart, que plantea justamente que esto existe siempre presente en las escenas. O sea, siempre está. Yo puedo dejar ADN, puedo dejar epitelio, puedo dejar fibras de, digamos, la vestimenta que llevo, algo tengo que dejar. Por eso también la hipótesis del segundo escenario o escenario secundario es relativa, porque de hecho la tendrían que haber cargado, y si la cargaban la tenían que tocar, y para tocarla ya le dejaban elementos de ADN presentes en el cuerpo. El punto clave es determinar cómo llega a ese lugar, cómo se da el desvío, si es con confianza hacia la otra persona. Es que desde el punto de vista justamente de lo que es la reconstrucción propiamente dicho que genera la autopsia psicológica, justamente ella era una chica, como yo les decía en un principio, muy atenta, muy adulta e independiente, porque de hecho ella viene viajando sola por vía terrestre hasta acá, pero al mismo tiempo también con una buena formación en cuanto a este elemento de su esencia, de su manera de ser, que ya se veía en sus comportamientos con pares, lo cual capaz que habilitó a que confiara en alguien que pudo atraerla, porque de hecho el agresor no la ataca, diríamos, en la playa a la vista de todo el mundo. O sea, ella aparece adentro de las dunas, en un lugar completamente apartado, entre acacias, que era muy difícil de poder ver. De hecho, como ustedes bien sabrán, lugareños del lugar van inclusive en caballo para poder buscarla, que es cuando justamente pesquisan uno de los primeros elementos de las fibras de su ropa, y ahí es cuando se encuentra después, lamentablemente, el cuerpo de esta nena, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amable.